No es cosa menor lo que vivimos en el sentido de que pues, hay una presidenta por primera vez en la historia dando el grito de independencia. Yo creo que aunque coincidas o no con ella, con el gobierno, pues a nosotras las mujeres, para nosotras sí significa algo, ¿no? Sí, es correcto. Qué importante además que la presidenta lo haya hecho de manera institucional. Claro. Mira, Susana, la verdad es que creo que el grito que dio la presidenta de la República hace unos días es el grito que México merecía. ¿Qué tal, pueblo de México? ¿Cómo están? Incuestionable el grito de independencia de la doctora Claudia Sheinbaum. Un grito impecable. Es un grito institucional que nos representa a todos los mexicanos. No representa ningún color, es totalmente apartidista. Y lo más importante es el sentimiento con que lo dijo la doctora Claudia Sheinbaum. Es un sentimiento que nos representa a todos los mexicanos. Y interesante este debate, aunque la mayoría de las que están en esta mesa de debate, pues no tienen que cuestionar a un acto tan excelentemente bien ejecutado, pero aún así se resisten. Véanlo, por favor. Ya están aquí, como todos los miércoles, Andrea Chávez, senadora de Morena. ¿Cómo estás, Andrea? Buenos días. Buenos días, Azucena, contenta. Gracias por invitarnos como siempre. Gracias, Laura Ballesteros, de Movimiento Ciudadano. ¿Cómo estás, Laura? Hola, Azucena, muy buenos días a todas, a todos, a todes. Buen miércoles. Gracias. Y Claudia Anaya, senadora del PRI. Bienvenida, gusto Claudia. Estar aquí con ustedes, de veras. Gracias, como siempre. Bueno, pues, híjole, ¿por dónde empezar? Me parece que no es cosa menor lo que vivimos en el sentido de que pues, hay una presidenta por primera vez en la historia dando el grito de independencia. Yo creo que aunque coincidas o no con ella, con el gobierno, pues a nosotras las mujeres, para nosotras sí significa algo, ¿no? Claudia, significa mucho este avance de visibilización para las mujeres, ¿no? Sí, es correcto. Qué importante además que la presidenta lo haya hecho de manera institucional, claro. Porque miren, en el caso de Zacatecas, al gobernador David Monreal se le ocurrió gritar ¡Viva la Cuarta Transformación! Pero así le fue. La plaza abucheando, porque la gente el pueblo va a escuchar un grito que nos une a todos los mexicanos. No es necesariamente la gente que acude a los zócalos y a las plazas públicas. Ellos no son parte de movimientos políticos de un partido o no tienen afinidad. Hay gente que ni siquiera tiene partido político, pero quiere sentirse, ¿no?, unido en este grito que a los mexicanos nos da identidad, nos habla de lo que es nuestra patria. Entonces, a mí me parece que la presidenta hizo bien en mantenerse en estas arengas que hablan de las heroínas y los héroes que nos dieron patria y que arriesgaron su vida, y me pareció que esa parte fue bastante buena, y ojalá que ya los gobernadores se vayan corrigiendo, ¿no?, porque también el de Sinaloa cometió este error, pero bueno, él estaba ante una plaza vacía solo con su gabinete, y esto también es lamentable, ¿no? Porque finalmente hay muchos ciudadanos que no pueden salir todavía a disfrutar de estas fiestas patrias. Creo que todos coincidimos en este tema de la institucionalidad de la presidenta. Incluso ayer, el día del desfile, por fin vimos allá los poderes tratándose con respeto, y vaya debate que ha generado esto de Josefa Ortiz, ¿no? Pues sí. O sea, ¿qué debate? Pues porque siempre le llamaban por su nombre de casada. O sea, nosotros ¿no? siempre hemos conocido en la primaria Josefa Ortiz de Domínguez, ¿no? Porque pues se llamaba Yo su creo esposo, que muy poca gente sabía su segundo apellido. Entonces, en la arenga, la presidenta dice Josefa Ortiz Telles Girón. Mira, Susana, la verdad es que creo que el grito que dio la presidenta de la República hace unos días es el grito que México merecía. Y sobre todo las mexicanas, que históricamente hemos sido de las que más han pagado los platos rotos de este sistema patriarcal mexicano charro, en donde se han anquilosado durante siglos, y ahí están, ¿no? Y representados además en muchos de los impresentables que hoy en día siguen pues al frente de la política nacional. Ella, como jefa de Estado, asumió esa relevancia histórica que implica ser la primera presidenta en la historia de nuestro país, la jefa de las Fuerzas Armadas, la jefa del Estado mexicano y de todo lo que ello conlleva. Justo hace unos días, en la glosa del informe, en materia de política interior, me tocó dar la presentación a nombre del Movimiento Ciudadano, y se le dio una carta a la presidenta ahí, diciéndole precisamente lo histórico que era este momento, y nos da mucho gusto que así lo asuman, porque parece que el informe había pasado desapercibido. Sí, creo que le fue muy bien y todas estamos de acuerdo, y me gusta que se reconozca esa parte, ¿no? Porque bueno, es que tú me haces así como cara de asombro, Claudia, pero es muy difícil que la oposición... ¿estás de acuerdo? Bueno, y lo bueno es malo, y lo malo es malo. Yo siempre he sido muy
Pero es pues, bien muy neutral difícil en que la eso. oposición reconozca algo de Morena y es muy difícil que Morena reconozca algo de la oposición. Pues ya no tanto en esta mesa, o sea, sí hay una constante en las últimas 3 mesas que hemos tenido aquí contigo en Radio Fórmula, en la mesa Susana Oresti, es que todos somos claudistas, parece, ¿no? O sea, todos defendemos el valor de la presidenta, Bueno, su creo trabajo, que su todos somos inteligencia, su mexicanos, estrategia, ¿no? Es decir, y me parece que pues ese trabajo es de reconocérsele a la presidenta y esa actitud de parte de la oposición hay que celebrarla, hay que profundizarla, hay que alimentarla. Mira, yo estuve allí en la plancha del Zócalo, a mí me gusta pasarla. ¿Estuviste en Palacio? No, estuve debajo con la ok, gente, ajá. ¿no? Y llegué por Madero, caminando, normal, saludé a la gente, mexicanas y mexicanos que se dieron cita de las 32 entidades federativas e inclusive que habitan del otro lado del río, paisanas, paisanos que viven en los Estados Unidos, que vinieron solamente a escuchar el grito en voz de la primera mujer presidenta en la historia de México. Y no nada más fue un realce a la figura de Josefa Ortiz Telles Girón, sino también a Gertrudis Bocanegra, también mencionó a Manuela Molina, bueno, a Leona Vicario. Yo me sentí profundamente orgullosa de mi presidenta. Oye, ¿qué y tal si el hubo gobernador de abucheos Puebla? fue Bueno, ya. en la plaza de la capital de Chihuahua en contra de la Zacatecas, gobernadora en María Eugenia Zacatecas también. Campos, que fue durísimo el abucheo y ningún medio de comunicación local lo retomó. Oye, ahora, bueno, sí. No, o sea, yo quería nada más hacer como esta reflexión del antes y el después. Cómo en este momento histórico parece que la entrega del primer informe de la presidenta pasó muy de noche, pasó muy desapercibido, que quizá pasa por los es que, escándalos ¿sabes de la qué? Marina, No coincido. o porque bueno. no le habían No, no agarrado coincido. la importancia, ¿eh? Ah, claro. No coincido. Pero no fíjate, coincido, creo no que esa coincido. importancia Entre la se barredora, retomó. la Marina, No, no coincido. Y Noroña. No Y coincido, creo lo que pasa es que la precisamente- oposición se clava en lo creo que negativo. precisamente No, es que Noroña retoma dio show en esa Obrador. importancia. Nosotros O sea, lo decíamos desde porque tribuna nadie hace habla de unos la días. disminución de 32% de Pero ¿sabes qué? Creo que Porque su, nadie que su habla. aniversario De la real es el 1 de desapariciones. octubre. Porque Bueno, nadie yo habla creo del que todos los 80% de hitos, aprobación todos los que tiene la hitos son presidenta, o sea, importantes digo, Y cuando ella una lo hizo como un presidenta- poco de bajo perfil. Claro, pero todos los hitos son importantes cuando una presidenta por primera vez está a cargo de las riendas de México. Por eso nosotros hacíamos mucho énfasis de lo importante que era que la presidenta tuviera un primer gran informe, a pesar de los escándalos de sus partidos, sus milmillonarios, sus viajes extravagantes y sus excesos. Qué bueno que Samuel ahora García. ella tomó ese lugar porque es el lugar que México le corresponde con sus mujeres mexicanas también. Bueno, creo que quedamos en eso. Creo que el primer informe, como en realidad su periodo inició el 1 de octubre, ella dijo que se iba a guardar un poco, ¿no? Porque no fue el 1 de septiembre por las modificaciones, etcétera. Bueno, en fin, lo hizo bien. Creo que la mayoría de las personas coincide que lo hizo muy bien.